Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 3 de biología, Reino Plantae 1. ¿Cuál es la definición del reino Plantae? Son organismos eucarióticos pluricelulares, como las algas, y multicelulares, cuyas células presentan paredes celulares rígidas y su nutrición es autótrofa, fotosintética y la sustancia de reserva es el almidón. Taxonomía vegetal. Actualmente existen diversos criterios para reunir a las plantas. Aquí presentemos dos clasificaciones que son las vigentes: criptógramas y fanerógramas. Vamos a estudiar un poco a las plantas criptógramas. Etimológicamente significa criptos, oculto, y gamas, unión. Estas son plantas inferiores que carecen de flores y semillas. Su reproducción es por alternancia de generaciones y presentan esporas. Esta es muy resistente al medio ambiente. Pero vamos a ver de qué se trata la alternancia de generaciones, también llamada metagénesis. La alternancia de generaciones se refiere a individuos adultos, haploides y diploides. La alternancia de generaciones se inicia en una planta adulta llamada gametofito, porque produce gametos por mitosis y estos gametos se fusionan y forman el huevo o cigote, que por mitosis da origen a una nueva planta adulta llamada esporofito, el cual produce esporas por meiosis y por mitosis. Y estas esporas germinan y dan origen a una nueva planta adulta llamada gametofito. Y ahí se inicia nuevamente el ciclo. Vamos a ver las divisiones de las plantas criptógramas. La primera división son las talofitas, que son algas pluricelulares. Son plantas que probablemente han habitado en la tierra por un periodo mayor que cualquiera de las otras plantas. El cuerpo de la planta es indiferenciado, sin raíces, sin tallos ni hojas, porque son organismos pluricelulares eucarióticos y su reproducción es fundamentalmente asexual. Dentro de estas tenemos a las talofitas, que son algas verdes. Son algas pluricelulares de nutrición autótrofa y se caracterizan por presentar cloroplastos de morfología variada, que se pigmentan con clorofila, pared celulósica y almacenan almidón. Por ejemplo, el bobo, la pandorina, coloniales y la uva. Las rodofitas son las algas rojas, son algas pluricelulares macroscópicas y su nutrición autótrofa fotosintética. Su cuerpo vegetativo está constituido por rizoides celulares y filoides. Las algas pardas son algas pluricelulares macroscópicas que llegan a medir de 50 a 70 centímetros de longitud y su cuerpo vegetariano está constituido por rizoides y caluloides. Los rizoides son estructuras que permiten la fijación de la alga a un determinado sustrato. Dentro de estas tenemos a la laminaria sp, sargassum sp y fucus. Otra de las divisiones son las briófitas, que presentan hoja y tallo, pero no raíz, sino una falsa raíz denominada rizoide. Se dice que son avascular porque carecen de tejidos vasculares, xilema y floema. Presentan un pseudoparenquima que cumple todas las funciones que necesita. El gametofito predomina en su ciclo vital. Son dioicos, son sexos separados, masculino y femenino, e individuos diferentes. Y las clases hepáticas, que viven en lugares bastante húmedos, y los musgos, que tienen aspecto de hoja y comprenden, por ejemplo, a la Funaria sp. Las pteridofitas son plantas vasculares. Presentan cormo, que es hojas, tallo y raíz. Son vasculares, pues presentan tejidos vasculares, xilema y floema, y por eso se llaman traqueofitas. El esporofito predomina en su ciclo vital. Son monoicos, es decir, sexos juntos, masculino y femenino, en un mismo individuo. Ejemplo de ello son los helechos.
Seguimos con la división y vamos a estudiar ahora a las fanerógamas. Las plantas fanerógamas o espermatofitas son plantas superiores que presentan flores y semillas. La organización es cormo, su estatura es pequeña, mediana hasta de gran altura y desarrollan diversos medios, además presentan tejidos vasculares. Dentro de la división tenemos a las espermatofitas de la clase Gimnosperma. Su definición, tienen organización corma, son vasculares, presentan xilema y floema. El xilema consta principalmente de traqueídas con poros y floema con criba. Las hojas son aciculares como agujas. Los estomas están hundidos, las flores son imperfectas, óvulos fuera del ovario, las semillas desnudas están fuera del ovario, órganos reproductores conos o estrobilos, el cono estaminado es masculino y el cono ovulado es el femenino. Estos conos están en el mismo árbol. Los conos ovulados se sitúan en las ramas más bajas del árbol y los conos estaminados se sitúan en las ramas más altas del árbol. La estatura son los organismos más grandes del mundo. Llegaron a medir aproximadamente hasta 126 metros de altura. Los géneros de secoya, como ejemplo, las coníferas, los pinos, los abetos, las cicadáceas, entre otros. Las angiospermas son las plantas más evolucionadas, ya que presentan la semilla encerrada dentro de un fruto, y de esta manera pudieron dispersarse a toda la tierra. Asimismo, presentan flores como atrayentes para agentes polinizadores. Se clasifican en dos grupos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. La clase monocotiledónea, el embrión emite un solo cotiledón al crecer. Son casi siempre herbáceas y a ellas pertenecen las plantas muy conocidas como los lirios, las azucenas, las orquídeas, las gramíneas como el trigo, el maíz, la caña de azúcar y las palmeras. La clase dicotiledónea, el embrión emite dos cotiledones al crecer. Las hojas son primordiales que sirven para proporcionar alimento a la nueva plántula y que por lo general no se transforman en hojas adultas. Hablemos ahora un poco sobre histología vegetal, que son los tejidos vegetales. Estas son solo plantas cormofitas, forman verdaderos tejidos y órganos como tallos, raíz y hoja, por lo que se pueden hablar de diferentes tipos de tejidos para este grupo de plantas. Los tipos de tejidos son los siguientes: el tejido meristemático o embriona. Ríos conservan la capacidad de división durante toda la vida de la planta, por lo que son responsables del crecimiento que es continuo. Se sitúan en los puntos donde se da el crecimiento. Sus células son pequeñas, de paredes delgadas, sin vacuola grande central y ni cloroplasto. Presentan protoplastidios, son totipotentes, de núcleo grande y en constante división por mitosis. Existen dos tipos, el meristemo primario o apical y el meristemo secundario natural o cambio. El meristemo primario se sitúa en los ápices de las zonas terminales de la planta, en los extremos de las yemas y de la raíz, por lo que son responsables del crecimiento en longitud. Las células nuevas producidas son desplazadas hacia la base de la planta y se diferencian en los distintos tipos celulares. Los secundarios producen nuevas células hacia el interior y el exterior del tallo o de la raíz. Son por tanto responsables del crecimiento en grosor y por ello faltan en las especies que viven menos de un año, que son las herbáceas, o que carecen de crecimiento en grosor, como las palmeras. Otro tipo de tejidos son los tejidos adultos o definitivos, que entre estos tenemos el tejido parenquimático. El tejido parenquimático constituye la mayor parte del cuerpo de la planta y sirven en muchos casos de relleno o unión entre tejidos. Están formados por células grandes o menos redondeadas de pared delgada, porque dejan espacios entre ellas. Existen los siguientes tipos: el parenquima clorofiliano, que está formado por células con abundantes cloroplastos, y ya que su función es realizar la fotosíntesis, se encuentran en los tallos jóvenes y en las hojas. El parenquima de reserva está formado por células que almacenan sustancias de reserva, principalmente el almidón. Abunda en el interior de los tallos, como en los tallos de las patatas, raíces
las semillas con las cereales y los legumbres y los frutos carnosos. Los tipos son parenquima acuífero, que almacenan agua, abundan en el interior de los tallos y hojas de las plantas, adaptadas a lugares secos, como los cactus y en muchos frutos carnosos como las peras y los melones. Y el parenquima aerífero presentan grandes espacios intercelulares llenos de aire, se da en plantas acuáticas como sistema de flotación en las raíces de las plantas, que arraigan en los terrenos encharcados para facilitar la respiración de las células de las raíces. Tejidos protectores. Estos recubren la superficie de la planta y evitan la desecación, pero permiten el intercambio gaseoso con el aire exterior y se caracterizan por la ausencia de espacios intercelulares. Sus dos tipos son epidermis y dermis. La epidermis está formada por una sola capa de células aplanadas sin clorofila. Recubre los tallos menos de un año, las hojas y las paredes de la raíz de menos de un año. La epidermis de tallos y hojas está recubierta en la cara externa de una sola capa de cutina y una cara impermeable que protege de la desecación. Y la peridermis sustituye a la epidermis en la mayor parte de los tallos y la zona de la raíz de más de un año. Está formado por varias capas de células muertas que previamente impregnaron sus paredes con suberina, lo que resulta en celdillas impermeables y llenas de aire. Presentan unas grietas que permiten el intercambio gaseoso y las centinelas. Los tejidos conductores conducen la savia por la planta y son de dos tipos. El xilema, que transporta la savia bruta, aguas y sales minerales desde la raíz hasta las hojas. El principal componente son las tráqueas o vasos leñosos. Son largos conductores formados por filas de células cilíndricas muertas y huecas, con sus paredes impregnadas de lignina, sustancia que da dureza y en las cuales los tabiques dan separación a desaparecer o están perforados. El floema o liber conduce la savia elaborada, disolución de azúcar con sacarosa, proteína y otros productos orgánicos, desde las hojas hacia el resto de la planta. Es bidireccional y está compuesto de vasos liberianos, tubos cribosos sin núcleo, con tabiques de separación perforados y también de células acompañantes. Los tejidos de sostén son dos, colenquima y esclerenquima. El colenquima da resistencia y elasticidad a las partes jóvenes de la planta, capaces de crecer, formando las células vivas con las paredes gruesas de celulosa en las aristas y está debajo de la epidermis. El esclerenquima proporciona resistencia, sostén y rigidez a las partes ya desarrolladas de la planta. Está formado por células muertas con paredes muy engrosadas de lignina o engrosadas de celulosa y forman parte de la estructura muy dura como las cáscaras de los frutos secos. Los tejidos secretores, las plantas no tienen aparato excretor, por lo que los productos de desecho se almacenan en determinadas zonas del cuerpo aisladas del resto. Son pelos glandulares como en las aromáticas, como el romero y el tomillo, o urticantes como la ortiga. Hay cavidades lisígenas en la corteza de la naranja y el limón y los tubos resiníferos en los pinos y datodes nectarios. Hablemos un poquito ahora sobre las fitohormonas. Dentro de las fitohormonas tenemos a las siguientes: auxina, giberelina, citoquinina, ácido abscísico y etileno. Las auxinas, estas son de aspectos fisiológicos relacionados con ellas. Estimula la elongación celular, estimula a la división celular, estimula la diferenciación del xilema y floema, estimula la formación de raíces laterales y adventicias, estimula el fototropismo, el crecimiento de la parte de la flor, estimula la alta producción de etileno y estimula la formación del fruto sin semilla. Retrasa la senescencia de las hojas y puede inhibir la abscisión de la hoja o del fruto. Las giberelinas son el grupo más numeroso de las fitohormonas, mejor conocido como el grupo GA3, ácido gibberelínico, producida por un hongo llamado Gibberella fukioi.
y cuya actividad fue descubierta por Kurosawa. Estos son los aspectos fisiológicos relacionados con la giberelina. Estimulan la elongación de los tallos, ya que incrementa la extensión de la pared. Estimula la germinación de semillas, estimula la producción de enzimas, induce la floración de algunas especies, retraso de la maduración de los frutos y la senescencia de las hojas, y la inducción de la floración del día largo cultivada en épocas no apropiadas. La citoquinina estimula la división celular, estimula el crecimiento de yemas laterales, promueve la movilización de nutrientes hacia las hojas, promueve la expansión celular en hojas y cotiledones, produce conversión de tioplastos en cloroplastos y estimula la formación de tubérculos en la patata. El ácido abscísico, estos son algunos de los aspectos. Inhibe el crecimiento, estimula el cierre de estomas, dormición de yemas y semillas, inhibe la producción de enzimas inducibles por la giberelina, produce crecimiento de raíces, promueve la senescencia de las hojas y la inhibición de la síntesis del RNA y de proteínas. Y por último, el etileno promueve la maduración de frutos, favorece la epinastia de las hojas, induce la expansión celular y lateral, inicia la germinación de semillas, eliminación de la dormición de yemas y favorece la senescencia de las hojas. Inhibe el crecimiento y favorece la abscisión de hojas en el otoño. Te dejo entonces ahora con la tarea de la ficha y te reto a cumplir con las respuestas propuestas. Hasta la próxima clase.